Bienvenido amigo Luisonera a un nuevo vídeo de este bello juego llamado Ajedrez, donde vamos a ver la partida del día de la ronda 1 del Tata Steel, donde una de las grandes atracciones es la presencia del campeón del mundo de ajedrez, Gukesh, que se estrena con el título, con la corona en el ajedrez clásico. Se enfrentaba a Anish Giri, con blancas Gukesh comenzó la partida con caballo F3. Vaya partida, de verdad. Lo que ocurre es una auténtica locura. Lo que vais a ver en esta partida es una auténtica locura. Caballo F6, G3, bueno, la apertura es más o menos normal. El blanco juega con fianchetto y en roca. Después de caballo C6, las blancas luchan por el centro con D4, lo que plantea una especie de defensa Grunfeld con los colores cambiados. El negro defiende su peón de C5 avanzando el peón y las blancas rompen en el centro con C4. Una de las grandes dudas en esta posición puede ser, oye, ¿qué ocurre si el negro captura el peón de C4? ¿Cómo lo recupera el blanco? La respuesta es con dama A4, que clava el caballo de C6 y que prepara la captura del peón de C4. Después de alfil D7, el blanco podría ya capturar en C4, pero considera que no hay ninguna descubierta peligrosa en este momento del caballo y le interesa incluso cambiar primero en C5 para que el alfil indefenso quede en la casilla C5 y en el momento en que se produzca la captura el negro tenga que perder un tiempo porque el alfil está atacado. El alfil se retira, el blanco desarrolla y el negro enroca. Estamos en una posición más o menos igualada, una posición muy simétrica. El blanco 4 contra 4 de peones en el flanco de rey, 2 contra 2 en el flanco de dama, los peones en las mismas columnas. Insisto, una simetría propia de algunas posiciones, a veces de la catalana, donde una de las grandes esperanzas del blanco es poder presionar en el flanco de dama con su alfil de G2, el negro todavía tiene que darle alguna vida a un alfil de casillas blancas que queda algo pasivo. Pero una posición aproximadamente igualada de momento. E4, las blancas quieren marcar la diferencia tomando el centro y después de torre C8 la dama se retira a la casilla E2 que le acaba de dejar el peón, todo está en orden, a lo que muy rápidamente Anish Giri vino con alfil C5. Una jugada, ya que la dama antes le echó al alfil, pues el alfil vuelve a la casilla donde está más activo. Puede tener idea de un caballo de 4 en algún momento, cede la casilla E7 para la dama si fuera necesario, parece que todo está en orden. A lo que llega una jugada alfil G5, una jugada algo comprometedora para las blancas en realidad. ¿Por qué digo comprometedora? Porque después de H6, la presencia del alfil en G5 ha quedado en entredicho. Capturar es la favorita del módulo, alfil por F6, pero tampoco parece que haya sido un gran éxito ceder la pareja de alfiles. Por supuesto era posible, alfil por y dama por, incluso poner el peón en E5, la dama podía venir a F5, una posición razonable. Por supuesto para las blancas, pero no está tan claro que no pueda acabar teniendo problemas el blanco por haber cedido la pareja de alfiles. De manera que la otra opción es retirarse por donde has venido. Y entonces le has regalado la jugada H6, no tiene mucho sentido. El campeón del mundo tenía una idea en mente, una idea muy arriesgada, alfil H4. Y es una idea muy arriesgada porque las negras pueden jugar G5. Y ahora las blancas no tienen otra opción que sacrificar una pieza por dos peones. Podríamos decir, es que ha perdido la pieza. No la ha perdido. Lógicamente, cuando retiró el alfil a H4, sabía perfectamente Gukesh que eso le obligaba en esta variante a jugar caballo por, peón por y alfil por. Quiero decir que esta idea de sacrificar dos peones en G5 para debilitar el enroque enemigo es una idea clásica en ajedrez, es una idea muy antigua. Pero normalmente hay algunas características que no se presentan en esta posición, con lo cual podría ser un poquito más dudoso para las blancas. Uno de los temas típicos es poder incrementar la presión sobre la pieza que está clavada. Y normalmente el alfil se encuentra en las posiciones donde es bueno ese sacrificio. El alfil de casillas negras no puede, o no está en el tablero porque se ha cambiado antes, o está, en B6, B8, en alguna casilla que no puede venir a E7, cosa que no ocurre aquí. Que el alfil pueda regresar a desclavarse por E7, o pueda venir a defender
por F8 si quita la torre en algún momento, es un valor para el negro en esta posición donde el blanco va a buscar ataque contra el enroque. Así que aquí, bueno, no está claro, las negras juegan E5, una jugada bastante buena, que no solamente consiste en abrirle paso al alfil, sino que, como veremos, puede tener ideas de caballo de 4 y que la torre defienda por la sexta fila, que es muy interesante de no tener aquí el peón. Y por supuesto evita que el peón venga, avance y gane una pieza el blanco. Así que las blancas vienen con dama de 2, se quieren retirar. Por ejemplo, una idea muy interesante sería, oye, ¿qué pasa si dama F3 en esta posición? Y venimos aquí a buscar problemas contra esa pieza. Pues aquí se pondría de manifiesto la importancia de que el alfil pueda regresar a E7 a desclavar al caballo. Por lo tanto, en esta posición el blanco viene con la dama a D2, planteando ideas de alfil a H6 seguido de dama G5 y un mate en G7, o incluso alfil a H4, dama G5 y luego capturar en F6. Bueno, se pone en una diagonal interesante. El negro viene, regresa con su alfil antes de que aumenten los problemas, antes de que el caballo se sitúe a molestar en la casilla de 5, que también era otra opción que podemos pensar. Oye, ¿por qué no ha jugado caballo de 5 rápidamente? Bueno, pues esta era una de esas posiciones donde veíamos la posibilidad de que la torre viniera por C6. El negro podría hacer caballo a D4 atacando la dama y jugar seguidamente torre C6 para defender por la sexta fila, que decíamos antes que podía ocurrir esa defensa. Como digo, dama D2 fue la opción que elige Guqués, el alfil regresa a E7 y Guqués ataca la torre que no puede moverse, obviamente, porque la amenaza, más que capturar la torre, que también es una amenaza, es dar mate en 2 jugadas con dama G5, seguido de dama G7. Lo que está a punto de llegar es absolutamente asombrosa, cómo se complica, cómo da vueltas la partida, cómo cualquiera realmente puede ganar esta partida. Para empezar, el rey se aparta de las amenazas, con lo cual el blanco pues tiene que capturar ya en F8, alfil por F8, y no parece suficiente los peones que ha capturado el blanco, porque bueno, tiene torre por 2 piezas, las 2 piezas son muy fuertes y la máquina valora ventajosa la posición para las negras ligeramente. Viene un F4 que tiene el propósito de incorporar la torre en muchas de estas posiciones al ataque, y las negras responden con alfil E6, proponiendo un cambio de dama que lógicamente las blancas no pueden aceptar. Juega caballo de 5, interpone su caballo para no cambiar damas en una posición donde los finales serían peores para el blanco. Caballo B4 es una sutileza, aprovechando que el caballo de D5 está clavado porque la dama ha quedado indefensa. Está bien, está clavado, podría en todo caso jugar caballo F6, pero después de dama por F6 no habría conseguido nada especial. Las simplificaciones, en principio, queda claro que son favorables a las negras en esta posición. El blanco captura, abre la columna para la torre, amenaza en F6 y llega este caballo G4 bastante sutil. Era interesante la opción del cambio, jugar algo así y caballo por. El blanco seguramente tendría que apartar el rey antes de hacer ninguna cosa y bueno, no es verdad que el alfil se puede incorporar al ataque y que hay que estar pendiente, y es una posición complicada, pero donde parece que el negro se va a poder defender con éxito. No es fácil para las blancas sumar muchas más piezas que el alfil al ataque, porque la torre no tiene un camino claro y el alfil va a defender. En todo caso, mi rey volverá, y parece que era una opción posible, como mínimo, para las negras. Caballo G4, sin duda, es también una buena jugada que incorpora ideas contra el rey enemigo. Aparte de la sencilla idea de retomar en algún momento, se incorporan ideas con los jaques contra el rey de G1, que tiene que estar muy atento a sus ataques. Las blancas deciden defender la dama, no solo defender en D5, sino defender su dama, lo que da movilidad a su caballo que estaba clavado hasta ahora. El rey se aparta en este momento de los posibles jaques que podía dar, jaques ganadores que podía dar el blanco, porque digamos que una vez que el blanco sitúa su torre en D1, hay una amenaza que es caballo jaque seguido de dama por D8, con lo cual el rey se aparta
y las blancas hacen lo mismo. Una posición que el módulo valora mucho mejor, dama F4, acercando la dama blanca al rey enemigo de alguna manera. Rey H1 es una jugada bastante comprensible, retirándose de las posibles amenazas que pueden venir por la diagonal. En este momento, el problema de Guqués es que las negras se activan de manera inmediata contra la dama blanca. Entrando ya en la segunda fila, dama F4, caballo por D5 y la cosa se pone muy complicada para Guqués. Juega dama F3 en una posición donde a E por D5 viene alfil por D5, que es muy bonita la línea, porque podemos decir, oye, ¿qué pasa si captura, pues yo qué sé, con torre, por ejemplo? Hay dama por D5, alfil por D5, jaque, esta línea era importante, rey G1, jaque, y está perdido, torre F2, torre por F2 te gano, o alfil por F2, jaque, rey F1, caballo E3 y ya te estoy ganando, ¿no? Tienes que venir aquí, como mínimo tengo jaque y alfil por, ¿no? Es decir que increíble, ¿no? Lo que había ahí en caso de peón por. Ante eso juega dama F3, digamos que poniendo más presión sobre D5, aprovechando que el caballo está clavado. Y este es un momento interesante donde Guiri deja escapar una buena ocasión. Jugó dama B6 en esta posición y torre por G2 ya era muy fuerte. Torre por G2 era una jugada bastante fuerte porque seguidamente ahí están las ideas con caballo E3 que dejan la partida decidida. Por ejemplo, dama G2, caballo de G a E3, dama F3, capturo aquí. Supongo que capturas aquí para no tener más problemas, pero la gran sutileza, caballo E3. Y ahora este no lo puedes comer porque está la dama aquí. Bueno, tienes que hacer la dama por y bueno, después de alfil por jaque, esto ya es una maravilla. Rey G1, bueno, y sobre todo porque tengo dama 5, me desclavo, amenazo alfil C5 y estoy con mucha ventaja con las piezas negras. Estas líneas eran muy interesantes. Torre por G2, insisto, era la jugada definitiva en esta posición. Torre por G2 era la jugada definitiva, donde capturar aquí también podía ser, oye, ¿qué pasa si capturas aquí? Que es una de las recomendaciones, capturo aquí y luego hago rey por G2, ¿no? Dama aquí y luego rey por G2. No tengo, pues no, tienes dos torres, el otro tiene dama y alfiles y tampoco, la dirá la máquina, pero dama de 3 y te estoy ahí machacando. O sea, no, por mucho que avancemos en las mejores recomendaciones de la máquina, no hay muchas soluciones ante ese torre por G2. Dama B6 todavía mantiene una buena ventaja, es una jugada que todavía da mucha ventaja a las negras, porque después de peón por, con muy buen criterio, Guiri incluye ese torre F2. La dama se retira a F3, irá, no es fácil todavía, la máquina solo da una jugada realmente buena, bueno, obviamente tienes el alfil atacado y lo tienes que quitar, alfil F5, aunque alfil B4, vale, se va de la mano, la jugó Guiri, pero no es buena. El alfil está mucho mejor cerca de su rey en esta posición. Hay que decir que Guiri ya estaba con el tiempo, cada vez menos tiempo, cada vez menos tiempo. No obstante, Guqués está con 30 segundos, o sea, Guqués no perdió por tiempo de milagro. Y todavía Guiri tenía un poquito más. Aquí alfil F5, en vez de esta jugada, era la manera. Era una jugada difícil porque ves que te viene E6, pero bueno, te puedes cubrir con el alfil. Era muy importante que el alfil se quedara en F8. Y si te hacen algo de esto, bueno, pues te quitas de aquí para desclavar, para tener controlado, y está todo en orden para las negras, dentro del caos que es esta posición, todo en orden dentro de lo caótico que es. Pero Guiri se deja llevar por una jugada de amenaza, que crea problemas, que parece que activa el alfil. Pero, insisto, el alfil ayudaba en la defensa en muchas líneas. De todas maneras, después de dama C1 y alfil F5, la máquina da igualdad, pero es el negro que parece que... Es decir, igualdad, el blanco aquí está diciendo, ojalá me salve con medio puntillo, ¿no? En este momento. Dama G5, busca ahí algo con la dama. El alfil vuelve, que nunca debió salir de F8, y aquí dama H5 mantenía la igualdad, y luego jugar un torre 1, pero dama H4 jaque va a permitir, como vamos a ver, permite rey G8,
y en esta posición, dentro del caos absoluto que es, el blanco no tiene como aumentar la presión. Podría seguir con E6, pero enseguida vienen los problemas con los caballos F2 que estamos incorporando. Aquí hay que hacer torre por F2 siempre en estas posiciones, porque si no te dan el mate de la coz. El mate de la coz es este. Entregas la dama con el jaque doble y das este mate precioso, ¿no? Entonces, ese tipo de amenaza, pues bueno, torre por, caballo F2, tienes que hacer torre por, dama por, y se cubre, y parece que todavía puede complicar el blanco, pero no, la ventaja es de las negras. Parece que está todo controlado, insisto, para... Más te estoy amenazando mate en 2, ¿no? Con dama 1. Está todo controlado para el negro en esta posición. Como digo, dama H5 era más precisa, dama H4 pierde la oportunidad de jugar un rey G8, que es mejor, pero todavía esta partida, fijaros lo que ocurre, que sigue siendo una locura. Es una locura, porque es que mirad la posición que hay en el tablero, que parece que están ahí las piezas de cualquier manera. Pero atentos a los mates que se pueden producir. Alfil H6, el blanco quita la torre, dama por B2, que parece que sigue apretando el blanco, y H3, que ya es un error. Dice la máquina que torre por F2 es necesaria. Torre por F2, imprescindible en esta posición, y si dama por F2, torre F1, por ejemplo, y dice que el blanco aguanta, ¿no? Dama C2, defiendo el alfil, y bueno, la máquina dice, bueno, que venir ahora a H5, luego después hay algunas ideas con H3, con alfil E4, pero se defiende. Pero, ¿qué es lo que ocurrió en esta partida? Que os invito, porque claro, si quisiéramos ver aquí todas las variantes, os invito a que os metáis en el torneo, en la web de chess.com, en las retransmisiones, y miréis con el módulo las 1000 variantes locas, que no quiero hacer aquí un vídeo de 2 horas, las 1000 variantes locas que se podían producir. Pero atentos a una muy importante, que sí que es una locura y está a punto de suceder. H3 es un error. Y viene un jugadón por parte de Giri. La jugada es alfil E4. Es una brutalidad de jugada. El blanco tiene que hacer torre por F2. O sea, te están amenazando en E4. Con todo. No puedes comer con alfil. Porque te doy jaque seguido de mate. Viene dama H2 mate. No puedes comer con torre, porque entonces te hago torre por F1, alfil F1 y mate en H2. O sea, es tremendo. Es tremendo. ¿Cómo jugar en esta posición? Bueno, está perdido ya Guques aquí, jugó torre por F2, vino caballo por F2, rey G1, y este es el momento crítico de la partida, donde solo hay una jugada que gana para las negras. Una jugada espectacular. Una jugada increíble que Anish Giri dejó escapar. La jugada es caballo G4. ¡Qué jugada! Absolutamente brutal. Aquí tiene que abandonar el blanco. Se amenaza dama por G2 mate. Si alfil por G2, lógicamente te doy jaque primero en F2 y luego te doy mate en H2. Si la otra que hay que ver es que, oye, ¿qué pasa con torre por? Bueno, será importante este jaque para que el rey no esté en G1, para que el rey en todo caso esté en H1, y ahora jaque, porque si doy el jaque abajo directamente con el rey, se puede cubrir con el alfil, pero ahora si se cubre es mate. Y bueno, ya me puedo poner delante la torre primero, el alfil después, la dama va a ir capturando y el jaque mate. Increíble lo que sucedió al final en esta partida. Pues no lo vio Giri en el apuro de tiempo, con 2 segundos en el reloj. Jugó dama B6, que permite el cambio de dama, y ya se acaba la partida, porque te cambio, ahora tienes el caballo atacado, tienes que cambiar aquí, el caballito tiene que venir por aquí, pero bueno, tengo una torre y un peón de D6 que decide la partida. Viene ahí a intentarlo, el caballo tiene que bloquear, y ya en esta posición abandona, porque si quita el caballo, pues, bueno, te voy a avanzar el peón, bueno, incluso... Depende de dónde vaya, ¿no? Caballo B8 hago torre por B7, caballo C5 seguramente, no sé si D7 o torre... Sí, pero bueno, que D7 te gano muy fácil, ¿no?
En fin, abandonó a Nishigiri. Vaya partida, intentándolo, arriesgando como hacía frente a Dil Liren. Guqués arriesgando en la apertura con ese alfil que fuerza ese G5 para sacrificar la pieza. Y en el lío la verdad es que los dos pudieron ganar la partida. Pudo ser tablas en muchos momentos. Giri estuvo mejor todo el rato, pero Guqués luchó como siempre y se anotó el punto. Su primera victoria como campeón del mundo en ajedrez clásico. Tal vez en la ronda 2 sea la segunda, no lo sabemos. Seguiremos informando. Un abrazo, amigos.